Un cordial saludo, soy Jairo Alberto Barrero Fontecha, de la carrera de Ingeniería Multimedia de la UNAD del curso Animación 2D. Hoy vamos a estar hablando sobre los 12 principios de la animación. Vamos a explicar una breve introducción de qué es y cómo se aplicó en una animación que realicé. Bueno, los 12 principios de animación fueron creados por Frank Thomas y Ole Johnson en Disney entre los años 30 y 40 para poder hacer la animación un poquito más expresiva y realista. Estos los publicaron, estos 12 principios, en su libro The Illusion of Life Disney Animation, donde se convirtieron en el estándar de animación hoy en día para poder hacer proyectos audiovisuales. Ellos decían que en la animación es la ilusión de la vida se logra cuando los personajes parecen pensar y actuar por sí mismos. Ellos dicen estas palabras para darle vida a los personajes. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la animación. En primer lugar tenemos la acción secundaria. Es el movimiento que ayuda a fortalecer al movimiento principal, como por ejemplo mover las manos al caminar. Por ejemplo, podemos ver en mi animación que el personaje se le mueven los pies y se le mueven las manos, ya que el principal movimiento a ejercer es el de correr, y las manos le dan más dinamismo de que están corriendo. Además, también la gorrita se mueve por el viento, y los pantalones también se han afectados un poquito por el viento que ejerce a la hora de caminar y la gravedad. También se puede decir que pues la gorrita, pues la capucha, y cuando se inclina, de vez en cuando se inclina para dar un poquito más de dinamismo cuando corre. Siguiente, tenemos la puesta a la escena. Es la forma en la que se presenta la animación. Esta de enfatizar el movimiento evitando distracciones al espectador. Se podría decir que es la forma que se quiere lograr los movimientos o mostrar los movimientos. Se toman en cuenta ángulos, perspectivas, planos, movimientos de cámara, entre otras cosas que ayuden a mostrar la idea. Por ejemplo, aquí vemos que el personaje primero está en una vista desde lejos. Ahorita quiero enfatizar el movimiento, lo que quiero que muestre después de caminar, en el que encuentra algo y una advertencia, generando como que encontró un robot. Pero obviamente antes de mostrar el robot, quiero que vean su reacción cuando lo encuentra. Entonces encuentra y para. Pero digamos que toda esa expresión sería en el rostro. Por ello acercamos todo o enfatizamos ese movimiento del rostro en este ángulo. En el tercer principio tenemos estirar y encoger. Este demuestra la elasticidad de un objeto para deformarse. Esto ayuda al movimiento a que se perciba de una mejor manera. Además, entre mayor sea la deformación, puede percibirse como exageración. Y si se lleva a la mano de otro principio, en este caso que es el de exageración, se puede generar buenos resultados de acuerdo pues a la estética que se quiere dar. Bueno, digamos que en la animación que estamos viendo, el robot se estira ya que usa su propulsor para empujarse. Entonces deformamos un poquito el objeto para dar esa fuerza de que se está empujando o que se está llevando este movimiento de impulsión. Lo deformamos, pero también tiene un poquito de estirar y encoger para pues que el presupuesto ayude. También tiene un poquito de exageración, que es otro principio que vamos a explicar más adelante. Bueno, tenemos en el siguiente arcos. Los arcos son trayectorias curvas, donde se pueden aplicar de diferentes formas, ya que generan movimientos más fluidos y no tan robóticos, como por ejemplo rebotes, lanzamientos o movimientos. Las curvas ayudan muchísimo a cómo está el movimiento o cómo debería llevarse un movimiento, ya que son muy agradables a la vista. En la animación que muestran cómo alrededor se mueven tres círculos en forma curva, que fue la idea que se me ocurrió pues a la hora de que está persiguiendo al personaje que se llama Tan. Entonces ese digamos que será un ejemplo curvo que quise implementar en la animación para que se entendiera de cómo lo está persiguiendo y moviéndose entre los árboles, lo cual genera una buena perspectiva lejos y después se va acercando, agrandándose, y pues ahí tenemos la animación usando curvas en este ejemplo. En el siguiente tenemos el atractivo. Es cuando el personaje y los objetos generan una buena percepción visual en movimientos y diseño, pues al verse
Deformes no generan atractivo en el espectador. Bueno, hay un cierto grado de deformidad que si no se llega a ser muy atractivo, genera, por lo contrario, genera como un rechazo por parte del espectador. Pero algunas deformaciones pues pueden generar atractivo. Eso depende mucho de la estética y depende pues cómo sea el personaje. Digamos que eso ya depende más de la percepción de las cosas, es decir, cómo percepcionamos el personaje. Como aquí vemos, cómo veo el personaje, lo veo bonito, lo veo atractivo, lo veo interesante. No solamente es estilo artístico, sino cómo se mueve, cómo se expresa, cómo interactúa, cómo es que habla. Digamos que eso tiene más que ver como cómo se presenta o cómo se entiende el personaje, más que su diseño o su trabajo. Tenemos la siguiente parte, que es la acción complementaria o superpuesta. Es el movimiento generado por el elemento principal, como la reacción a las acciones realizadas. Esto ya entender acción y consecuencia, como por ejemplo una pelota cuando rebota en una habitación. Y la acción complementaria sería cuando algunos objetos caen al suelo o se rompen. Bueno, aquí vamos a explicar cómo es la acción complementaria. Dan coge el robot, lo toca y el robot reacciona con la fuerza del empuje hacia abajo, primero hacia el lado y hacia abajo. Por lo ende, la acción superpuesta es que el robot se mueva, a pesar que no era necesario que se moviera, ayuda a que se entienda mejor el movimiento y pues es como que, es el movimiento personal y es como una acción consecuencia. Si tú empujas, el robot pierde estabilidad. Entonces ahí está un ejemplo de acción superpuesta. En el siguiente tenemos el dibujo animado. Consiste en crear profundidad, permitiendo así generar una ilusión de un 3D, aunque sea 2D. Permite crear volúmenes, espacio, peso y solidez de la animación. Es decir, cómo lo podemos ver y ver en una vista más estilo 3D, aunque es 2D. Esto genera profundidad y es mucho más bonito en unos casos donde pues se genera este volumen. Por ejemplo, cuando aquí tenemos un ejemplo del robot en el que él rota 3D, es un man en 2D, pero digamos hizo la animación para que cuando rotara se viera como si fuera un objeto 3D en el que es 2D y es una buena ilusión óptica y es muy bueno agrado a la vista si se sabe aprovechar. Además, las perspectivas, los mapas también tienen que tener este dibujo sólido, no solamente el personaje sino también el fondo, para generar estas ilusiones que son bonitas. En el siguiente tenemos la anticipación. Consiste en crear movimiento inicial antes de la acción principal para preparar al espectador que va a pasar otro movimiento. Esto permite que la animación tenga un cierre, un inicio fluido, comprensible para el espectador. Aquí vemos cuando el reloj titilea de colores, amarillo, azul, rojo, Esto está en una anticipación para que al final el muñeco quede azul y después gris y que se apague. Entonces esto es lo que genera una anticipación. Algo va a pasar, algo va a suceder con el robot porque está raro, está con errores. Y pues a la final se desactiva y cae. En esto consiste la animación de anticipación. Cierre, podríamos agregar un efecto cuando cae, como una nubecita o algo así, pero digamos que no alcancé. Pero digamos que en este caso eso sería finalización, inicio y finalización. En el siguiente lado tenemos el tiempo. Es el principio más importante porque es el que maneja la unidad de medida de las animaciones, pues esta dice qué tantos fotogramas se necesitan para generar un movimiento y darle los fotogramas suficientes para que se sienta que la animación, es decir, se sienta bien la animación, es decir, dale tiempo ni muy corto ni muy largo. Además permite saber los desplazamientos o forma que debe tener cada elemento por fotogramas para que se pueda entender el movimiento. Por ejemplo, aquí vemos el personaje en el que pues sale los brazos, pero digamos que el tiempo es la forma en la que habla. La boca influye mucho sobre el tiempo. De acuerdo a cuánto el tiempo se tarda a hablar, pues así mismo van a hacer los gestos. También tiene una anticipación que es los brazos, cuando baja los brazos. Pero digamos que el tiempo es como todo el principio de cuánto tiempo tiene que durar cada escena y cuánto tiempo debe durar, digamos, cada imagencita o cada animación pequeñita. Entonces ayuda muchísimo porque es el principio, es decir, sin el tiempo no se puede hacer animación. Y pues puede hacer que la animación entre mejor, tenga el control del tiempo mucho más fluida y pues mejor controlable se tiene a la hora de hacer pues la animación. Vamos al siguiente, animación directa o pose a pose. Esta animación es la forma en la que se trabaja.
pues si es directa, permite crear movimientos más espontáneos, ir directamente. Y pose a pose generar fotogramas cada vez, ir puliendo la animación agregando más fotogramas. Entonces aquí tenemos 3 fotogramas y tú creas los fotogramas más importantes, y después vas metiendo otro fotograma para ir más variedad, y después dentro de esos 2 fotogramas uno aquí y otro aquí. Y ahí tenemos aproximadamente que entre más se va a ir puliendo la animación, el pose a pose ayuda pues por fotogramas clave a que entre más fotogramas pues más fluidez, y permite tener un flujo de trabajo un poquito más adaptado a aceleraciones, desaceleraciones, y puedes generar un movimiento un poquito más de lo deseado y no que quede tan robótico, porque si es algo así recto no pasa nada, pero si es fotograma clave tiene más control, aunque sí es más trabajo y es menos rápido, pero ayuda muchísimo. Deceleración y aceleración. Permite hacer que haya más o menos desplazamiento en un objeto, dependiendo de la unidad de tiempo. Ejemplo, inicia un carro a moverse. Al moverse, se demora unos instantes en coger velocidad, que es el arranque, y luego va muy rápido. Por ende, se necesitan fotogramas al inicio y menos en la mitad. Es decir, como vas a arrancar, necesita mucho más fotogramas acá y después ya menos fotogramas porque requiere menos, va más rápido, entonces requiere pues menos fotogramas. Y eso se llama aceleración. Y si el carro va a frenar, será lo mismo que el arrancar, creando fotogramas con menos desplazamientos, es decir, más rojitos al final. Eso se le podría decir que se genera la ilusión de deceleración. Aquí vemos el personaje, aquí vemos unos blob, que es estos bichitos. Primero unos van iniciando bajito y después medio y después aceleran. Hay otros que aceleran mucho, hay otros que se aceleran. Entonces digamos que tienen diferentes velocidades. Entonces esto es lo que genera es una percepción de que ellos se están moviendo en el agua y pues se ve como más fluida. Además también el tiempo influye muchísimo para permitir que pues se vea que se están aglomerando y no se vea que están llegando por segundos y en montón. Ese sería un ejemplo de aceleración y aceleración. Y tenemos exageración. Permite deformar un objeto para generar una idea o esencia de animación. Permite crear movimientos muy atractivos y una estética visual. Pues no es lo mismo el anime que el Otun, porque el Otun es mucho más exagerado pues que el anime. Requiere pues se puede formar mal los personajes. Por eso, dependiendo de la cantidad de exageración, podrá generar estilos artísticos. Esto como romper lo realista para generar un movimiento mucho más llamativo. Por ejemplo, aquí en este caso la exageración sería como las burbujitas se deforman. Digamos que las burbujas no se deforman tanto, pero sería como esto. Y también tenemos el chorro. Después exageramos como un chorro de una. Eso sería como un ejemplo. También tenemos el del robot, que por ejemplo deformamos muchísimo el robot para que esa fuerza de squash and stretch, que es estirar y encoger. Entonces la exageración va muy de la mano con estirar y encoger, pero digamos que en este caso exageramos un poquito cómo es que se destapona el embalse dentro de la animación. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día.